En este nuevo episodio de nuestro podcast abordaremos el interesante, complejo y sui generis ámbito de las empresas familiares, en las cuales las actividades personales de los socios, familiares y allegados se mezclan muchas veces con las organizacionales, siendo muy difícil distinguirlas en forma clara. Este tipo de entidades enfrenta numerosos asuntos específicos y básicos que están vinculados con su estructura. Además, es una verdad casi universal que el modelo no logra superar muchas veces la tercera generación. En esta entrega trataremos de identificar las principales características y problemas que se observan en estas compañías con base a la experiencia profesional vivida en este tipo de organizaciones cuando hemos laborado en ellas, así como cuando nos ha tocado actuar como asesores externos de las mismas. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 7, empresas familiares, actividades personales más organizacionales. Esta será la primera de 5 entregas relativas al estudio de la esfera de las empresas familiares y del sector de las pequeñas y medianas empresas, conocidas estas últimas por sus siglas de pymes. En los 2 episodios subsiguientes abarcaremos lo relativo a la gerencia financiera en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y luego de ello 2 episodios más relativos a el control interno en las pymes y el impacto de la tecnología. Las empresas familiares. La gerencia de las entidades familiares trasciende a las normas y estándares aceptados en las relaciones profesionales y comerciales de los negocios, al ubicarse en una dimensión etérea entre los sentimientos y las aspiraciones de los miembros del grupo familiar. Es algo poco claro esa división de cuándo las actividades que realizan los dueños y los familiares corresponden a la organización empresarial como tal y cuándo deberían ser tratadas como asuntos familiares. Ciertamente es vital la aplicación de mejores prácticas de control y planificación para estas organizaciones, con el objeto que las mismas puedan subsistir y pasar de generación en generación. Este proceso debe manejarse dentro de un marco ideal y con criterios corporativos, esto es, empresariales, no familiares, como ya dijimos anteriormente. Sí, por supuesto, lo que se desea es perdurar en el mercado, con decisiones tomadas por un comité y no por uno o pocos miembros del entorno familiar. Actualmente son los fundadores y después, si hay generaciones subsiguientes, la gente que queda al mando, al frente de la entidad. Al no existir un control de las operaciones, se genera desconfianza
ante los socios familiares debido a la ausencia de rendición de cuentas, lo cual entorpece el acceso de nuevos accionistas potenciales. En caso de que la organización quisiese crecer, si se muestra problemas cotidianos y problemas de cierta consideración entre los socios dueños familiares, va a ser difícil que terceros ajenos a la organización puedan interesarse de una manera seria para incorporarse en una entidad que no se maneje con ciertas reglas de juego. Una de las características principales de las compañías familiares es la superposición de estructuras derivadas de la simultaneidad de roles. Es una realidad que no puede considerarse similar a las relaciones constituidas cuando quien ejecuta el trabajo es al mismo tiempo el que está al frente del hogar. El padre, el tío, que esté dando órdenes, que esté dando directrices en una empresa de esta naturaleza, también toma decisiones en sus casas y a veces se quiere trasladar una cosa con la otra. Cuando yo ordeno por un asunto hogareño, un asunto familiar, bueno, esta circunstancia también la quisieran extender a cómo se trata en la empresa como tal, lo cual por supuesto el sentido común dice que no es lo correcto, no es lo debido. Sin embargo, quienes hemos trabajado, quienes han laborado en organizaciones de esta naturaleza, saben que eso ocurre de manera muy común. Es esencial separar entonces la noción de la familia empresaria de lo que es la empresa familiar. Para esto es importante que la organización se maneje con criterios diferentes a los de la familia para tener objetividad. Fíjense, como ya mencionamos, el padre, el pater familia en una casa, es a su vez el jefe dentro de la empresa familiar. Usualmente tiene a un subordinado o un hijo. Muchas veces es el hijo mayor, no en todos los casos. Bueno, este hijo que le rinde cuentas a su padre en la empresa también está subordinado a él en la organización. También hay otros actores, hermanos, socios, familiares. Y esa familia no solo se circunscribe a la familia por consanguinidad de sangre, sino por afinidad también. Ahí entran las suegras, los cuñados. Y entonces la cosa, si no hay regla de juego, el asunto empieza a ponerse más complejo. Por supuesto, están los empleados. En este tipo de organización, empleados que muchas veces duran bastantes años y son allegados a la familia. Y muchas veces son considerados como tal, a pesar de que no lo son. Y cuando se quiere buscar, por ejemplo, proveedores, antes de las razones técnicas, lo que importa para la organización es oportunidades, por no decirlas más, se hace la relación con gente conocida en el medio que abastezca, provea de los insumos necesarios que necesite la compañía. Entonces, observemos, hay que tratar de ser lo más objetivo posible, pero tenemos claro que en las empresas de corte familiar esto ciertamente no es tan sencillo. Habría que señalar una realidad fáctica de este tipo de entidades. Por ejemplo, la mezcla de las transacciones personales de los socios familiares
con los de la compañía. Como ya hemos dicho, muchas veces es difícil distinguir cuándo es algo que es de la naturaleza intrínseca de la organización y cuándo esas transacciones personales se mezclan como si fuesen de la compañía. Hay erogaciones personales de los propietarios y de sus allegados. Esto es muy típico, que se pagan con dinero del negocio, registrándose de forma indebida como gastos de este. Por ejemplo, que se haga un gasto importante de mercado, de comida, o se compre utensilios del hogar. La factura se pide a nombre de la organización, sin embargo, no va a ser utilizada por la empresa, sino va a ser utilizada por los dueños y allegados de la familia. Eh, la ganancia financiera reportada a terceros menos gastos personales de propietarios y familiares es igual a la utilidad real de la empresa. No, porque ¿qué ocurre? Si yo estoy mezclando gastos que no son propiamente de la organización, estoy teniendo unos mayores erogaciones y por lo tanto mi renta es menor. Tengo unos ingresos que están soportando unos gastos que no están contribuyendo a la producción de la renta. Esto tiene, además de las consideraciones financieras, consideraciones tributarias, por lo que hay unos riesgos fiscales importantes a efectos de preparar la declaración de impuestos sobre la renta, por citar lo más llamativo en este tipo de circunstancias. Se hacen deducibles gastos personales de los dueños que no contribuyen a la producción de la renta, como dijimos, para disminuir ya no la utilidad financiera, sino la utilidad gravable a efectos tributarios y por tanto cancelar menos impuestos sobre la renta. Eso es típico. Dijimos que se piden facturas para bienes y servicios que no van a ser utilizados directamente por la empresa, sino por los dueños de estas, pero no en asuntos organizacionales, sino en aspectos propiamente de la familia, de los socios, de los dueños, de los allegados. Entonces, ¿cuál es el punto que hay que resaltar? Que la empresa familia es un asunto diferente, la empresa familiar, los familiares a los organizacionales. Muchos expertos e investigadores del mundo de los negocios opinan que las organizaciones familiares tienen su tiempo contado debido a la tendencia cada vez más pronunciada de los mercados globalizados de empujar con fuerza hacia el corporativismo. Esto en primera instancia puede sonar lógico. En contraposición a lo anterior, existen otros que defienden la tesis de que mientras haya libertad de asociación, habrá empresa de corte familiar. Pues el ser humano piensa primero en lo suyo al aventurarse en un nuevo negocio. Y esto es propio de naturaleza humana. Yo a quien protejo, a quien llamo, primero a mi gente cercana, a mi familia, a mis allegados. Inclusive a raíz de la epidemia del COVID se vio como muchas grandes organizaciones y corporaciones quebraron o tuvieron resultados bastante negativos que los pusieron en aprieto y gente que quedaba desempleada o gente que no tenía empleo establecieron emprendimientos y emprendimientos de negocio, por supuesto, afianzados en su núcleo familiar. Una de las características que más resalta de este tipo de empresas es la mezcla de transacciones personales de los socios familiares, como ya habíamos señalado, con los negocios en la cuesta del estado de resultados, del estado de ganancias y pérdidas, como antes se identificaba. A esto se suma la falta de control interno para el monitoreo de operaciones. Dijimos que estas entregas de empresas familiares y pymes van a ser 5 episodios y
Los últimos dos, el 4 y el 5, se va a hacer énfasis en lo relativo al control interno y el aspecto de la influencia de la tecnología sobre el particular. En el quehacer de estas organizaciones se observa que las erogaciones personales de los propietarios y sus allegados se pagan con dinero del negocio y se contabilizan como gasto de este de manera indebida, como ya habíamos señalado. Para quien revisa, es complicado segregar estos desembolsos entre empresariales y personales, porque las actividades comerciales y sociales del propietario de un negocio familiar pueden estar entremezcladas. Incluso, ciertamente también existe una tendencia a clasificar las partidas al borde de la línea o dudosas como gastos de la empresa, ya que esta clasificación las hace deducibles para la determinación de la utilidad gravable de la entidad, y esto con la finalidad de pagar menos impuestos, como ya antes habíamos señalado. Para este enredado y sui generis hábitat financiero y fiscal de las empresas familiares, un profesional que puede prestar una colaboración técnica invaluable es el contador público. Quien les habla es contador público. Pudiera señalar que no emito un criterio objetivo, pero vamos a tratar de justificar el porqué. Este profesional, cuando es contratado por una empresa familiar, ya sea como empleado o con horarios profesionales, debe brindar sus mejores consejos y recomendaciones para el manejo administrativo de la organización y no prestarse a decir y hacer lo que los dueños quieren oír para complacer sus deseos, so pena de ser despedido. Porque ¿qué es lo que ocurre en este tipo de organizaciones? Si a los dueños, a los que están al frente de esas empresas familiares, los contradicen, muchas veces eso no les cae bien, ya que quieren administrar a las empresas igual como se manejan dentro del entorno familiar. Como ya hemos señalado, hay que distinguir estas dos esferas. Siguiendo con el aspecto de la labor de los contadores públicos que señalamos, el trabajo de esto, investigar las operaciones que parezcan no tener una naturaleza vinculada con el negocio, con la empresa, y que sean más bien de corte familiar, y es ahí donde viene la mezcla, a donde hay este ambiente poco claro, poco transparente. A este respecto hay que estar pendiente de gastos no relacionados con el giro que sean cargados a la compañía, así como si se utilizan activos de la empresa, inmuebles, vehículos, equipos para fines personales y no de la empresa. Tengo asignado un vehículo para un sobrino o un hijo que no contribuye directamente a la labor productiva de la compañía. O si lo hace, lo toma para hacer actividades recreativas eh, fuera de lo que es propiamente la actividad productiva de la organización. Es necesario acotar que cuando se hace referencia a la familia, como ya habíamos señalado, no solo se trata de padres, esposa e hijos, sino que se incluye a la familia en sentido amplio, es decir, la que abarca lazos de consanguinidad, abuelos, tíos, sobrinos, primos, y afinidad, suegros, yernos, nueras, cuñados, etc. En muchas oportunidades, sobre todo cuando la empresa familiar está consolidada, la familia extendida se incorpora a la organización como trabajadores sin que su principal objetivo sea la formación o capacidad. Nada causa más desasosiego que observar cómo una empresa familiar despilfarra fondos en adornos y gastos suntuosos,
como las asignaciones de vehículos para el propietario y sus allegados, almuerzos de negocios en restaurantes de lujo, gastos de viaje para el entorno familiar y muchas otras prebendas y beneficios no vinculados ni necesarios para el desenvolvimiento del objeto principal de la compañía. Quizás la cuestión está en determinar la distinción entre la esfera empresarial y la familiar, lo que sería una vía importante de éxito. Sin embargo, esta diferenciación es complicada llevar a la práctica, como ya lo hemos mencionado. Quizá como ideas de cierres y conclusiones, podría señalarse, entre otros puntos, que para los dueños de negocios familiares, la preocupación se conforma por los aspectos operativos, a qué se dedican y qué es lo que les gusta hacer. Por eso fue que crearon la empresa. Por lo que debido a su limitado conocimiento administrativo, usualmente sienten adversión hacia esa esfera. En este sentido, como ya hemos señalado, los contadores públicos pueden ser de una excelente ayuda para desarrollar de manera formal y acompañar a las empresas familiares por sus sólidos conocimientos contables, financieros y tributarios, como habíamos dicho, a dónde están estos problemas cuando se hace una mezcla de las operaciones empresariales y lo de la familia. Es fundamental fomentar la transparencia y la eficacia en este tipo de organizaciones, siendo recomendable como medida básica separar la familia empresaria de lo que constituye la empresa familiar. Ciertamente, puede que sea que la familia viva de la empresa, pero esto no es impedimento de que ésta se maneje con adecuados criterios administrativos y gerenciales, ya que de lo contrario podría desaparecer. Lo importante es tener claro que la empresa familiar debe manejarse con criterios diferentes a los de la familia, con mayor objetividad a la hora de tomar decisiones. Para que las entidades familiares puedan perdurar en el tiempo y pasar de generación en generación, es vital la divulgación de convenientes prácticas de planificación y control. Es menester señalar, sin embargo, que las empresas familiares, especialmente en las que no han crecido demasiado, la ausencia de burocracia es una ventaja que les permite reaccionar con mucha efectividad y rapidez al tiempo que hace posible el desarrollo de nuevas ideas. Así que es una organización más ágil. Asimismo, debe apuntarse también que muchas directivas operativas de organizaciones familiares en las que el poder ya ha sido trasladado a la segunda e inclusive a la tercera generación, sigue siendo coto cerrado para los extraños, a los extraños de la familia, aunque sí existe una porción de cierta importancia de este tipo de compañía que parece haber entendido la necesidad de profesionalizar su gestión. Una de las consideraciones más importantes que deben tener presente este tipo de empresa es que la entidad no debe ser un centro de empleo para todo aquel que lleve el apellido de la familia. Si alguien desea trabajar en la compañía, es una gran satisfacción para los pioneros, para los líderes, pero lo ideal es que la incorporación formal a la empresa se haga por sus méritos, no por su condición familiar. Al contratar familiares incompetentes y ubicarlos en puestos clave, ello genera desconfianza en gerentes profesionales para emplearse en este tipo de compañía, debido a la idea que comúnmente aceptada, que las posibilidades de ascenso y crecimiento se encuentran limitadas al número de vacantes que deje la progenie, por lo que muchas veces se entiende con razón que el techo de las empresas familiares es muy bajo. Como consecuencia de lo anterior, en una buena cantidad de oportunidades, en estas organizaciones se sobredimensiona el valor de la lealtad
sobre de la competencia, encontrándose a personal ascendido en puestos gerenciales sin las destrezas profesionales indispensables para enfrentar los retos empresariales en el complejo mundo de los negocios. No cabe duda que las compañías familiares son campos minados de problemas potenciales entre familiares, herederos y demás beneficiarios, por lo que se debería tener muy claro que la empresa no es una extensión de la familia, sino un espacio diferente. En consecuencia, es importante que la parentela asuma lo siguiente. Uno, el objetivo fundamental es salvaguardar un patrimonio de cierta forma común. Dos, deben existir relaciones formales de propiedad. Tres, que la empresa requiere de un liderazgo capaz, autónomo y motivado. Y por último, que los conflictos familiares deben ser separados de la dinámica de la empresa. Con esta entrega entendemos que preparamos el piso para los próximos episodios vinculados con este tópico y temas afines, tal como es el caso del próximo abordaje que haremos relativo a la gerencia financiera en las pequeñas y medianas empresas. Hasta luego y nos encontramos en la próxima oportunidad. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.